vamos ya al quinto coloquio, cualquiera lo diría. Empezamos allá por el mes de octubre con todas esas informaciones que nos daba el profesor don Ricardo Lázaro, y la verdad es que encantados de poder seguir este curso, porque adentrarnos en la figura de San Pablo, es adentrarnos en el gran misionero de la Iglesia. Y un gran misionero y un gran evangelizador, prototipo de evangelización, por sus escritos, por sus viajes y por su vida. Pues nada, yo ya, para ti, la palabra, y después hablaremos del viaje que tenemos pensado, ¿de acuerdo? A ver si es posible. Solamente serán unos minutos, pero tenemos que concretarlo, darle realidad, darle forma. Todavía no sabemos bien si la agencia y tal. Lo que sí que las fechas van a ser, ya os digo, desde el 15, a partir del 15 de agosto, desde la segunda semana de lo que va a ser, gracias Emilio, la segunda semana del mes de agosto, ¿vale? Final, la segunda semana. Segunda quincena. Sí, exacto, segunda quincena. Segunda semana, digo yo. ¿No? Segunda quincena, perdona. Pues adelante, don Ricardo, por favor, cuando quiera. Muy bien, pues nada. Bienvenidos a todos de nuevo. Buenas noches. Vamos a continuar, como decía don Gonzalo, con nuestro quinto coloquio, que va a girar en torno a las cartas de San Pablo, sin entrar en detalles, porque esto nos llevaría a perdernos, ¿no? Se trata de una literatura muy amplia. Hay 13 cartas recogidas a nombre de San Pablo que tienen el mismo comienzo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en... y va cambiando, ¿no? Roma, Tesalónica, Galacia, Colosas, Filipos, Santos Juanes, como nuestro curso, ¿no? Y también nombres particulares, en concreto cuatro cartas dirigidas a personas concretas, 3 personas concretas, 2 dirigidas al mismo personaje, un tal Timoteo, sabemos que es un colaborador de San Pablo. Otro de estos personajes a quien se le dirige una carta, Tito. Estas veremos que son conocidas como las cartas pastorales, las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito. Y luego otra carta más, también dirigida a un personaje concreto, que sería la carta a Filemón, ¿vale? Bueno, pues en total serían 13 cartas, y por eso digo que, bueno, veremos al final del tiempo del que disponemos, pero no vamos a entrar en muchos detalles. Nos quedaremos en generalidades, pero algunas cuestiones que nos ayuden a leer cualquiera de estas cartas, ¿no? No todas tienen la misma longitud, no todas fueron redactadas en el mismo año, ni dirigidas a cristianos de una misma comunidad, ¿no? Sino pues a todas estas ciudades que estaban dispersas por la cuenca mediterránea, y que, como vimos, pues precisamente de la mano de San Pablo se había dado el gran cambio que tuvo lugar en el cristianismo de los orígenes, que pasó del mundo rural de Palestina al mundo urbano de las ciudades del imperio. Y esto, pues, desde luego fue algo trascendental para el destino futuro de la iglesia primitiva, que se expandiría de un modo muy grande, ¿no? Y sobre todo en los principales lugares por donde pasaban los centros de comunicación más importantes, tanto marítimos como terrestres, ¿no?, del imperio. Y muy probablemente esta fue una de las razones por las que el cristianismo conoce un cambio vertiginoso, ¿no?, en pocos años, y que tiene lugar precisamente, no digo que comience con él, pero que tiene lugar con estos años en los que que había sido
fariseo, fanático, como él se describe a sí mismo, un fanático perseguidor de la Iglesia de Jesucristo, y que con aquella experiencia que vimos le sucede camino de Damasco, y que es la única que puede explicar lo que sucedería a continuación en la vida de San Pablo. Bueno, pues como veis ahí en el cartel de este encuentro, que lo hemos siempre formulado en forma de diálogo, en forma de coloquio, ¿no? Y tomándonos esta licencia de tutear a San Pablo, ¿no? Y de imaginar que está ahí en esa silla vacía, y que aprovechamos de que está aquí con nosotros en esta iglesia reunida en los Santos Juanes, ¿no?, de Valencia, para pensar lo que este hombre supuso. Probablemente estos serán también los últimos encuentros, los últimos coloquios que tendremos allá por el mes de junio, en el que trataremos de ver todo este recorrido que hemos hecho juntos, pues si supone algún reto para la iglesia del siglo XXI. Aquellas iglesias eran iglesias del siglo I, es decir, han pasado 20 siglos, ¿no? Y la iglesia sigue reuniéndose en el nombre de Jesucristo. Y desde luego las cartas de Pablo pues son un estímulo para seguir intentando traducir el Evangelio de Jesús, que es lo que pretendió probablemente San Pablo, ¿no? De una manera muy sencilla, de una manera sin demasiadas complicaciones, tratar de hacer asequible el Evangelio de Jesús a aquellas comunidades. Y bueno, las preguntas que formulé: ¿es verdad que fuiste el primero en poner por escrito la buena noticia de Jesús de Nazaret? ¿Son tus cartas, por lo tanto, los primeros escritos cristianos? ¿Por qué elegiste este modo de comunicarte? Háblanos un poco de ellas, de estas cartas. Lo cierto es que su lectura no resulta nada fácil, ¿no? Y todas las cartas que figuran a tu nombre son de tu puño y letra. ¿Puedes darnos un poco de luz sobre este particular? Bueno, y como siempre hemos hecho, antes de detenernos en las cartas, un breve atisbo a lo que vimos el mes pasado, el mes de enero, en la sesión anterior, en donde nos detuvimos precisamente en los viajes. Estuvimos recorriendo estos 3 grandes viajes que en realidad dijimos que es una convención, ¿no? Es un modo convencional de hablar de las misiones de Pablo, que no se dividieron en la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Pero sí que ha sido un modo posterior de los estudiosos de su vida, y sobre todo de esta actividad que la caracterizó de un modo profundo y prolongado a lo largo de su vida, ¿no? Al contrario de lo que podríamos imaginar, porque se trataba de un judío muy bien instruido en la ley y que había pasado por todas las, digamos, escuelas canónicas del judaísmo, que lo convirtieron probablemente en uno de los principales intérpretes de la ley judía de la época, ¿no? Quizás fue esta la razón por la cual las autoridades de la sinagoga, en aquel momento, los primeros años del siglo I, hacia el año 36-37, en donde, si recordáis, calculábamos que habría tenido lugar el martirio de Esteban, de San Esteban, el primero en conocer la muerte del grupo de los seguidores de Jesús, y que aquella muerte, en donde sabemos que está presente Pablo, porque nos dicen que al desnudar a este joven, habiéndolo sacado de la sinagoga, y al desnudarlo para que fuera lapidado, dejaron sus ropas a los pies de aquel joven fariseo llamado Saulo. Por esto me refiero a que uno podría imaginar que se trata de un teólogo sentado a la mesa de su despacho, pero ya vimos el mes pasado que se trata de un hombre de acción, ¿no?
que supo conjugar estas dos dimensiones, por un lado la de reflexión y la de, tratándose, como en estas preguntas que hemos formulado de manera casi retórica, ¿no?, para que tratar de profundizar en esas cuestiones, pues si Pablo es el primer escritor cristiano, si las cartas de San Pablo son los primeros escritos cristianos, pues resulta que estamos ante un elemento de la literatura que se origina en la iglesia primitiva especialmente importante. Y el mes pasado estuvimos recorriendo esos viajes que, según los Hechos de los Apóstoles, el relato de los Hechos de los Apóstoles, estarían divididas en esas 3 grandes misiones, más la última, que es nuestro viaje proyectado para este verano, la última, que sería el viaje de su muerte, el viaje que le conduciría a Roma para ser juzgado por el tribunal imperial, porque él, como ciudadano romano, sin adelantar demasiado acontecimientos, porque todavía nos quedan unos cuantos coloquios en donde veremos esos últimos momentos de su vida, pero precisamente en los últimos momentos de su vida, en uno de sus viajes a Jerusalén, y en un problema, en un altercado que hay en el templo de Jerusalén, en el que Pablo es acusado y en el que quieren que sea juzgado según la ley judía y por lo tanto lapidado por lo que ha hecho, ¿no? Introducir en el templo a una persona no judía, a un pagano, a alguien que no está circuncidado, y por lo tanto quieren condenarlo a muerte. Y bueno, pues este hombre, que se las sabía todas, ya lo estamos viendo, le dice al tribuno, al oficial romano que había allí presente, que a él no pueden lapidarlo porque es ciudadano romano, y por eso apela al César. Y es cierto que en aquel momento salvó la vida, pero con tan mala fortuna que en el momento en que llega a Roma se ha desatado una terrible persecución por obra del emperador Nerón, que hará que los acontecimientos se desarrollen de un modo rapidísimo, bueno, relativamente rápido, porque veremos que San Lucas nos dice de un largo periodo en el que estuvo prisionero en un piso donde incluso recibía y seguía dando testimonio de Jesucristo y proclamando el Evangelio a la espera de que se produjera el desenlace fatal. Había sido condenado a muerte y estaba esperando ser decapitado. Bueno, pues este es el último viaje del que hablaremos al final, del que hablará don Gonzalo, y que recogería ese último momento en el que, tras apelar al César, lo llevan encadenado a la ciudad, la capital del imperio, a la ciudad eterna, a Roma, para ser juzgado. Vimos en ese mes pasado cómo Pablo era un viajero incansable y cómo todo tiene lugar y es la consecuencia de aquel viaje inicial que había emprendido hacia Damasco, con otro objetivo totalmente diferente, con el objetivo de perseguir a la iglesia cristiana y a los que habían logrado escapar de Jerusalén. Porque tras la muerte de Esteban, vimos que San Lucas lo cuenta en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, tiene lugar una sucesión de muertes de personajes muy importantes de la comunidad cristiana de Jerusalén. Y por último, y con esto ya dejamos lo que vimos el día pasado y así enlazamos con lo que estuvimos hablando de una especie de estrategia, ¿no?, de la estrategia misionera de Pablo, defendiendo que él no emprendió una carrera a tontas y a locas y sin pensar a dónde iba a dirigirse después de haber predicado en una determinada ciudad, ¿no? Y lo que se desprendía de la sucesión de lugares a donde él va y en el orden en el que lo hace, pues una estrategia misionera muy pensada que he recogido en esos 5 puntos que tenéis ahí. Se trató de una misión exclusivamente urbana, ¿no? Y estaba diciendo ya que este fue el gran cambio que tuvo lugar con lo que había sucedido antes de este momento en la iglesia cristiana, ¿no? El gran cambio
que dejó el mundo rural de habla aramea y en el entorno geográfico de Palestina, sobre todo centrada en dos lugares, en el norte, en Galilea, y en el sur, en Judea, en torno a las ciudades del lago y en torno a la ciudad santa, Jerusalén, ¿no? Con el cambio que se experimenta en esos años, pues, finales de los 50, aunque Pablo empieza a escribir bastante antes, ¿no? Y probablemente a mediados de los 40 o en los últimos años de los 40 tiene lugar aquel concilio de Jerusalén, del que hablamos, pero tampoco dijimos muchas cosas porque va a ser objeto de otro de nuestros coloquios, en donde hablaremos de qué es lo que, cuál fue el contenido que motivó aquella reunión en Jerusalén y la decisión de dedicarse una comunidad, a los circuncidados, es decir, a los de tradición judía, y otros a los que provenían del mundo pagano, ¿no? Y por eso, en aquellos años, finales de los 40, toda la década de los 50 y los años 60, probablemente hasta mediados de los 60, en el que, con casi toda seguridad, San Pablo es decapitado, ¿vale? Durante la persecución de Nerón, entre los años 64 y 68. Y durante todos aquellos años se caracterizó precisamente el movimiento cristiano por ser un movimiento itinerante, misionero, urbano, de las principales ciudades del imperio, y habiendo dejado atrás la geografía palestina, incluso la lengua aramea, se abre a este mundo más cosmopolita, griego. Por lo tanto, una misión exclusivamente urbana. Se escogía como centro misionero una gran ciudad desde donde irradiar el anuncio cristiano. Veremos que en la vida de Pablo hay sobre todo dos lugares importantísimos. En uno estuvimos, en Éfeso, el otro nos queda por ver, Corinto, ¿vale? Que además fue una ciudad también extraordinariamente importante por su significación y porque era una ciudad que vivía de espaldas al Evangelio por completo, ¿no? Con unos valores totalmente, podríamos decir, mundanos, ¿no? Que no tenían nada que ver con la escala de valores del Evangelio, y sin embargo, tantos esfuerzos a los que aquella ciudad, San Pablo, habría dedicado, ¿no? Escribiendo, desde luego, bastantes más cartas de las que tenemos solamente 2, pero nos consta, él mismo lo dice y hoy lo veremos, había escrito otros textos a estas comunidades de Corinto. Por eso digo que no solo grandes urbes, Corinto era el principal centro neurálgico de las conexiones marítimas del imperio. Todo pasaba por los dos puertos de aquella ciudad, el puerto de Céncreas, muy, muy importante, con todo un tráfico de mercancías, de tropas, de todo, ¿no? De peregrinos. Y desde luego Éfeso, en donde simplemente los restos que todavía hoy quedan en pie y que, como digo, pudimos contemplar, aquella maravillosa y extraordinaria ciudad, nos muestran pues una parte minúscula de lo grande que fue, ¿no? Y que hoy además sabemos que probablemente fue el centro de bastantes misiones cristianas que no tienen que ver únicamente con San Pablo, sino también con San Juan y también con San Lucas, ¿no? Por tanto, pues en aquella ciudad confluyeron intereses muy diferentes, relatos cristianos distintos, el cuarto evangelio probablemente, las cartas de San Juan, el libro del Apocalipsis, también en toda aquella zona. De hecho, Éfeso es una de estas 7 iglesias del Apocalipsis que encontramos en los primeros capítulos de este libro, también relacionado con la teología joánica. San Lucas, con sus 2 textos, ¿no? El primer libro y el segundo, el tercer evangelio, el libro del Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y desde luego la comunidad a la que San Pablo se dirige en la carta a los Efesios, y que además probablemente fue el lugar desde donde escribió a otras comunidades.
Por lo tanto, se escoge un centro misionero y se utiliza para desde allí pues ir y volver, ¿no? Y hacer misiones importantes. Se trataba de ciudades en donde normalmente todavía no había llegado el anuncio evangélico. Ya vimos también la importancia que le dio a esto San Pablo, porque decía no quería predicar el evangelio donde otros habían sembrado, ¿no? Y habían predicado de un modo pues que a lo mejor era diferente de la idea misionera que estaba dentro de la cabeza de San Pablo. Pretendía hacer llegar el anuncio evangélico a Oriente y a Occidente, ¿vale? Sin exclusión de ningún pueblo, por lo tanto, sin detenerse a la tradición religiosa de la que procedían aquellas gentes y superando las barreras que entonces dividían a la humanidad, de las que la religión era una de ellas, ¿no? Y por último, dentro de esa estrategia misionera, un proyecto misionero que preveía la reconciliación de circuncidados e incircuncisos en la misma Iglesia de Cristo, ¿vale? Y este va a ser un dato que todavía no vamos a profundizar del todo, porque como digo, será una cuestión que cuando abordemos en el coloquio el concilio o la llamada Asamblea de Jerusalén, que se centró precisamente en esta cuestión, en la circuncisión o no circuncisión, unirse a la Iglesia simplemente a través del bautismo, o antes de bautizarse había que también circuncidarse como todos los que eran de tradición judía. Bueno, pues centrándonos ya en el tema de hoy, que como digo nos vamos a quedar un poco en la superficie, dejaremos para otro año el estudiar las cartas o para los coloquios nocturnos de aquel viaje que haremos en la segunda quincena de agosto, y a ver si nos organizamos de tal manera que por la noche podamos tener un ratito de coloquio. Bueno, he titulado esta primera parte Las cartas del Nuevo Testamento, Pablo y sus comunidades, las cartas de Pablo, ¿no? Y antes de eso, pues una cuestión muy importante, porque si nos fijamos en el Nuevo Testamento contiene 27 escritos, 4 evangelios, San Marcos, el más antiguo, San Mateo y San Lucas, San Juan, el más moderno, el más nuevo de los 4, otro libro que es la segunda parte de uno de esos evangelios, el tercero, los Hechos de los Apóstoles, ya tenemos 5 libros, después tenemos 13 cartas que giran todas ellas alrededor de San Pablo, y que veremos de qué manera su mano está presente o menos presente en esas 13 cartas, ¿no? En 7 de ellas no hay ninguna duda que está muy, muy presente. La carta a los romanos, la primera carta a los tesalonicenses, las 2 cartas a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los filipenses y la carta a Timoteo, ¿vale? A Filemón, ¿vale? Estas 7 cartas, pues ahí no hay duda de esta huella paulina. La carta a los colosenses, la carta a los efesios, la segunda carta a los tesalonicenses y las 3 llamadas pastorales, las 2 a Timoteo y la carta a Tito, veremos que probablemente hay alguna otra mano además de la de San Pablo, ¿vale? O un querer continuar la tradición de San Pablo. De hecho, muchos estudiosos veremos que se refieren a ellas como la herencia paulina, ¿vale? Y que a juzgar por el vocabulario y por el estudio de esos textos, parecerían unas cartas escritas en un momento posterior. Esto va a ser muy importante y que va a tener mucho que ver con el coloquio próximo, el de marzo, en el que vamos a tratar de 2 cuestiones muy peliagudas. Una, las mujeres en las comunidades paulinas, y si es verdad esto que tantas veces se escucha decir de San Pablo, y es que no toleraba a las mujeres, ¿no? Que no podía ni verlas, o si es una más de las cosas que le hemos colgado al pobre San Pablo y que a lo mejor no es tan así como nos pensamos, ¿no? Y la segunda cuestión, que es la cuestión de la esclavitud, ¿no?
Lo cual nos llevará, en el coloquio que tendremos en el mes de marzo, a detenernos en dos puntos importantes que nos llevarán a profundizar en el entorno en el que se desarrolla el cristianismo, y que aparentemente nos encontraríamos con dos cosas que chocarían. En primer lugar, con la actitud y con la predicación de la buena noticia de Jesús, ¿no? El que hubiera grupos, en este caso las mujeres o los esclavos, totalmente marginados y marginales en el seno de la religión, y que al parecer, como leemos en alguna de las cartas, parece que se trataría de situaciones aceptadas. ¿Fue de verdad esto así? ¿O no fue tan así, ¿no? Por eso digo que se trata de una cuestión muy importante y que tiene que ver con esta mano o no de San Pablo en determinadas cartas. Estaba diciendo que el Nuevo Testamento, que son 27 escritos, la inmensa mayoría de ellas son cartas, ¿no? Si quitamos los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles, todas las demás son cartas. Es decir, 13 cartas de San Pablo, una carta más que sabemos que no es de San Pablo, pero que se consideró en el entorno del Corpus Paulino, la epístola, la llamada epístola a los hebreos. Yo digo siempre, sospechosamente parecida a la forma de escribir de San Lucas. Y esto tampoco es ningún descubrimiento mío. Ya en el pasado, alguno de los santos padres había dicho que la epístola a los hebreos fue escrita en hebreo por San Pablo y traducida al griego por San Lucas. De modo que ya en el pasado se intuía que hay un estilo sospechosamente parecido al de San Lucas, ¿no? 13 cartas de San Pablo, la epístola a los hebreos, y luego llamamos a otro grupo de cartas las cartas católicas, no en el sentido de católico, protestante, ortodoxo, anglicano, ¿vale? No tiene que ver con las confesiones cristianas separadas a lo largo del tiempo por diferentes circunstancias, en tiempos del cisma de Focio en el siglo XI, o en el siglo XVI con la Reforma Protestante, o en el siglo XVI con la Iglesia de Inglaterra y Enrique VIII. No nos referimos a protestantes, anglicanos, ortodoxos y católicos, sino al término católicos en griego, que significa universal. Y hay 7 cartas en el Nuevo Testamento que, a diferencia de las de San Pablo, que llevan o el nombre de una comunidad o el nombre de un individuo, Filemón, Timoteo o Tito, o cualquiera de las comunidades que he citado antes, habría 7 cartas que no llevan ningún nombre, ¿vale? Tal vez podríamos imaginar algo así como estas cartas que a veces llamamos circulares. Se ha escrito una circular, ¿no? Aunque veremos también que todas las cartas de San Pablo también eran circulares, y vaya como circulaban, ¿vale? Circulaban y se copiaban y se difundían, y por esta razón, de modo que 13 cartas de San Pablo más la de los hebreos, 14, más 7, 21, que eran 3 cartas de San Juan, 2 cartas de San Pedro, la carta de Judas, el bueno, si me permitís la broma, es decir, no el Iscariote, ¿vale? Hay otro Judas en el Nuevo Testamento, no el Iscariote, el que se ahorcó, que traicionó a Jesús, y otra carta que conocemos con el nombre de la Carta de Santiago. Estas son las 7 cartas católicas, 3 de San Juan, 2 de San Pedro, una de Judas, una de Santiago. Pero el último escrito que nos queda del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, comienza también en los primeros capítulos con 7 cartas a 7 iglesias. Si recordáis, en nuestro viaje recorrimos algunos de estos lugares y mencionamos esas cartas. De modo que el género epistolar es el más abundante en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos son? 21, ¿vale? Cartas, 21 cartas, más el libro del Apocalipsis, que al principio son 7 cartas, más los 5 escritos de los evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan,
la inmensa mayoría de textos, nos referimos a la literatura del Nuevo Testamento, es una literatura epistolar. Una literatura epistolar que evidentemente no inventa el cristianismo primitivo, ni muchísimo menos. Conocemos tal vez la epistolografía más abundante de la antigüedad, que es la de Cicerón, que escribió muchísimas cartas, gracias a las cuales hemos podido estudiar cómo estaba formada la carta. Hoy veremos algunas generalidades de las partes que tenían las cartas en el mundo clásico, y que San Pablo va a seguir este mismo modelo. En un mundo, además, como el del cristianismo antiguo, y el del cristianismo antiguo tendríamos que pensar en los 3 primeros siglos y el final del siglo IV. Al final del siglo IV, en el año 380, tiene lugar pues con el edicto de Constantinopla del emperador Teodosio en el año 381, pero en el año anterior, en el año 380, el emperador Teodosio había decidido declarar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y unos años antes, con el edicto de Milán, en el 313, el emperador Constantino había mandado detener las persecuciones contra los cristianos. Pero si pensamos en el resto del tiempo, es decir, todo lo anterior, en el 311 hubo un edicto de tolerancia, en el 313 el edicto de Milán, en el 381 el edicto de Constantinopla, pero si pensamos en el siglo I, II y III, todo él estuvo caracterizado por persecuciones, ¿vale? De manera que la carta es comprensible que se convirtiera en un medio de comunicación importantísimo, probablemente en el único medio de comunicación, salvando, sí, pues los intrépidos misioneros como Pablo, que se atreven a lanzarse a este mundo de los caminos, que no era un mundo nada fácil. Os he puesto ahí recogida la estructura que tenían las cartas. Tenían sobre todo 3 partes, todas las cartas tenían 3 partes: una introducción, que conocemos con el nombre técnico de prescripto, y que pues ahí hacía referencia al remitente, quien dirige la carta, en este caso, pues como he citado antes, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero nos encontramos en la inmensa mayoría de estos comienzos con que siempre hay alguien más que Pablo, y esto va a ser muy importante para tomar conciencia del modo en el que escribe Pablo, ¿no? Que no escribe solo, y a veces no solamente eso, sino que técnicamente no escribe, sino que habla, es decir, dicta, y otro escribe, como leeremos también en muchas de esas cartas, que incluso el copista, el amanuense, confiesa su nombre. Y os saludo también yo, Tercio, que he sido el que ha escrito esta carta. Romanos 16, 21, ¿vale? Cuando se está despidiendo. De modo que, bueno, pues en el prescripto, en la introducción, estaba este saludo del remitente, con los destinatarios: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en Roma, Galacia, Tesalónica, ¿vale? Destinatarios. Y que recogía un saludo inicial, y un saludo inicial que era en griego siempre el mismo: Jaire, Kai e Irene, ¿no? Alegría y paz, ¿vale? Gozo y paz en el Señor. Ahí os he puesto esta salutación, la referencia, remitente, con sus títulos: apóstol de Jesucristo, y también mi hermano Epafrodito, Timoteo, Lucas, Silvano, todos los que escriben con él. Augurios de bienestar, Jaire, Kai e Irene, gracia y paz, y después una acción de gracias inicial, habrá también una acción de gracias final, por el estado de los destinatarios. A continuación venía el cuerpo de la carta, y esto va a ser muy diferente dependiendo de la carta de la que estemos hablando. Tenemos cartas muy breves,
Filemón es tan breve que ni siquiera tiene capítulos, solo versículos, ¿vale? Es... ¿cómo son los tweets? No sé cuántos caracteres tienen, pero se trata de una... casi de un billete, ¿no? de saludo. O lo contrario, cartas larguísimas, como por ejemplo la primera que encontramos en el epistolario paulino, que está ordenado de mayor a menor, no por orden cronológico, es decir, la primera que tenemos Romanos, la primera que escribe, no, es probablemente la última, o de las últimas que escribe San Pablo. Están escritas de mayor a menor, lo cual nos va a dejar ya constancia de un hecho importantísimo de la antigüedad cristiana, y es que la que viene a continuación de Filemón, la carta que ni siquiera está dividida en capítulos de lo breve que es la carta epístola a los hebreos, enorme, ¿vale? Que tendría que haber ocupado probablemente el primer lugar. ¿Por qué la han puesto después de Filemón y no al principio, en lugar de Romanos? Pues probablemente porque ya desde la antigüedad está esta convicción de que la epístola a los hebreos no había sido escrita por San Pablo. Aunque, como digo, los santos padres que comentaron estas cartas, ya muchos de ellos dijeron que pertenecía al corpus paulino. De hecho, pues todavía hoy en la facultad de teología, en las facultades de teología, dentro del corpus paulino se estudia la epístola a los hebreos, ¿no? Pero cuando la proclamamos en la liturgia, ya habéis visto que se dice sencillamente lectura de la epístola a los hebreos y no aparece por ningún lado el nombre de San Pablo. A continuación venía el cuerpo de la carta, y como digo, en este cuerpo de la carta, pues dependiendo de la extensión de la carta y del carácter de la misma, por ejemplo, la carta a los romanos es una carta muy homogénea, que gira toda ella alrededor de dos cuestiones muy importantes. ¿Hay que seguir cumpliendo la ley judía? ¿El creyente en Jesús tiene que seguir estando vinculado con las normas de la ley judía? ¿O por el contrario, la fe en Jesús nos ha liberado de la ley? Bueno, esta va a ser la gran cuestión de la carta a los romanos, y toda la carta a los romanos gira alrededor de esto, ¿no? Nuestro gran amigo y maestro y profesor y después compañero de facultad, ¿no? Don Juan Miguel Díaz Rodelas, este fue el tema de su disertación doctoral, ¿no? La ley en la carta a los romanos, ¿no? La carta más difícil y el problema más complejo, ¿no? Una tesis doctoral extraordinaria. O, por ejemplo, la epístola a los hebreos, que hemos dicho forma parte del corpus paulino, no es estrictamente de Pablo, pero de hecho veremos que es una carta que gira toda ella también alrededor de un tema, hasta el punto de que, técnicamente hablando, no estaríamos hablando de carta, sino de epístola. Y uno ahora podría estar diciendo, bueno, pero es que en nuestro vocabulario carta o epístola es un término sinónimo. Ya, sí, es cierto, pero técnicamente hablando, en cuestiones de literatura y de literatura bíblica, una cosa, llamamos a una cosa a la carta y otra cosa distinta a la epístola. La carta trata de muchos temas y es un escrito puntual y determinado por unas circunstancias muy concretas. En cambio, la epístola es un estudio detenido, que probablemente ha sido escrito en varios momentos diferentes y que gira toda ella alrededor de un único tema. O, por ejemplo, las cartas a los corintios, especialmente la primera carta a los corintios, en donde nos encontramos con multitud de cuestiones, ¿no? Empezando por el principio, extraordinariamente importante, en donde San Pablo hace aquella afirmación de: nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, para nosotros la gracia, la gloria, ¿no? Pero inmediatamente después empieza a hablar de todo lo que podamos imaginar.
de las asambleas litúrgicas, de quién tiene que participar en las asambleas litúrgicas, cómo hay que hacerlo, si las mujeres pueden hacerlo o no, y si lo hacen, si deben o no llevar la cabeza cubierta, o si deben participar, si deben hablar. Desciende a tantos particulares como, por ejemplo, cómo tienen que ser las relaciones sexuales entre aquellos que han decidido unirse a la iglesia cristiana. Y habla con todo detalle de cómo tienen que ser estas. O del problema llamado de los idolotitos. ¿Se puede consumir aquellos sacrificios de animales que se han hecho ofrendas a los dioses? Estamos hablando en un término ampliamente griego, pagano, ¿no? O, por ejemplo, cómo hay que concebir la iglesia, si en forma de una estructura piramidal, o si por el contrario una estructura asamblearia en donde cada uno de los que forman parte de la iglesia tiene una misión que llevar a cabo. Y San Pablo compara, por ejemplo, en el capítulo 12 de esa primera carta a los Corintios, a la iglesia como un cuerpo, en donde cada miembro de la iglesia sería como un órgano del cuerpo. Unos son manos, otros brazos, otros piernas, otros cabeza, ojos, etcétera, 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 ¿vale? Y por lo tanto, todas las funciones son diferentes, pero todas son necesarias. O, por ejemplo, los temas fundamentales de la fe. La fe, la esperanza, el amor. El capítulo 13 de la carta primera a los Corintios, en donde San Pablo comienza con esas palabras tan conocidas, ¿no? Ya podría yo hablar las lenguas de los ángeles, que si no tengo amor, nada soy, ¿no? Y concluye diciendo, está la esperanza, está la fe, está la esperanza, pero por encima de ellas está el amor, ¿no? Capítulo 13. O, por ejemplo, el capítulo 15 de esa primera carta a los Corintios, que es importantísimo porque habla de la resurrección de Jesús, ¿no? Y empieza con estos versículos muy importantes, citando un texto que no es suyo. Os transmito, hermanos, lo que yo a mi vez recibí, que Cristo el Señor murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que se apareció, y empieza a citar las personas a las que se apareció, a Cefas, a María, a Santiago, a más de 500 hermanos, por último a mí, a Pablo, ¿vale? Y que resucitó de entre los muertos, según las Escrituras, al tercer día para nuestra salvación, ¿vale? Comienza con esos versículos del capítulo 15, desde el 3 hasta el 8, anunciando en este probablemente primer texto que circula entre las comunidades y que es la primera profesión de fe de la Iglesia. Para nosotros tiene muchos artículos de fe, nuestros credos, ¿no? En las formas que rezamos, el credo de los apóstoles, el credo niceno y el credo niceno-constantinopolitano, ¿vale? Que es el derivado del concilio de Nicea y después de Constantinopla, que siguió pues en esta tarea de la iglesia primitiva, este compromiso. A lo largo de nuestro viaje este verano también estuvimos hablando un poquito de esto, porque pasamos también por aquellos lugares importantísimos. Estuvimos en Constantinopla, es decir, la actual Estambul, y la anterior Bizancio, ¿no? Bizancio, Constantinopla, Estambul. Y desde luego Nicea, en donde también estuvimos y que forjaron un poco el credo de la Iglesia. Y sin embargo este primer credo, descrito en esos primeros versículos del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que tiene estos cuatro artículos de fe. Jesucristo murió, fue sepultado, se apareció y resucitó. En un texto, no vamos a entrar ahora aquí en pormenores, ¿no? Pero ya solamente el texto original griego, que tiene la inmensa mayoría de estos tres verbos, los tres primeros, el murió, el fue sepultado y el se apareció, en un tiempo griego que se llama oristo, una acción que sucedió en el pasado y que terminó, y que el último verbo, resucitó, que lo está en perfecto. Los griegos denominaron así esta forma verbal porque es verdad, es algo que empezó ocurriendo en el pasado,
pero su efecto no ha terminado hoy, ni terminará nunca. Es decir, este credo primitivo es ya en sí mismo, y únicamente desde el punto de vista filológico, todo un tratado de teología. Jesucristo resucitó, sigue vivo hoy y estará siempre presente en la Iglesia. Y esto lo dice San Pablo con un verbo, con una forma verbal. Y a continuación todo ese capítulo 15 que gira todo él alrededor de la resurrección. Ha llegado a mis oídos que muchos de entre vosotros andan diciendo por ahí que los muertos no resucitan. Bueno, pues sabed que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y más adelante continúa también. Y muchos de vosotros se preguntan, de manera que no somos solamente nosotros, porque me imagino que todos nos lo hemos preguntado. Muchos de vosotros se preguntan, ¿y con qué cuerpo resucitarán los muertos? ¿No? Tampoco nos sacó mucho de dudas, ¿no? Nos dijo, necio, se siembra un cuerpo mortal y resucita un cuerpo espiritual, ¿no? Se siembra corrupción y resucita incorrupción. Pero bueno, en el conjunto de los textos sí que explica lo que quiere decir San Pablo. De modo que nos encontramos con cartas en donde hay un cúmulo de temas absoluto, ¿no? Y que muestran estas circunstancias del cuerpo de la carta. Y por último, ¿qué tenía más una carta? Bueno, o la primera que escribe, la más antigua de todas, la primera carta a los tesalonicenses, que había sido provocada por una cuestión importantísima. En tiempos de Pablo, en aquel momento, estamos en el año, probablemente el año 51. Hasta ahí piensa poder especificar, ¿no?, y detallar la redacción de esta carta, la crítica literaria del Nuevo Testamento y de los textos paulinos. Probablemente en el año 51 escribe San Pablo la primera carta a los tesalonicenses. ¿Y cuál era el problema? Pues se esperaba el fin del mundo de un momento a otro. Tenía que llegar de un momento a otro. Esta cuestión de la que también hablaremos, porque es muy importante y motivó muy probablemente el hecho de decidir poner por escrito la buena noticia de Jesús. Tal vez este fue el gran problema de la primerísima generación. El fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Tenemos que convertir a los más posibles. Y tenemos que, no hay tiempo de poner por escrito nada, tenemos que predicar el Evangelio de Jesús. Pero este problema empezó a prolongarse y a dilatarse y a esperarse, y todavía no ha llegado este fin del mundo. Y aquello supuso un problema en el año 51, hasta el punto de que en aquella comunidad a la que San Pablo escribe, Tesalónica, algunos habían decidido pues que iban a esperar el fin del mundo. ¿Y esto? Se cruzaron de brazos y dijeron, nosotros no trabajamos, que nos mantenga la comunidad, ¿no? Y San Pablo, que ya hemos visto es un personaje muy práctico, les dijo, de acuerdo, no trabajéis, el que no trabaje, que no coma. Se acabó el problema. Bien, pues quiero decir que también en determinadas cartas, con cuestiones muy concretas y específicas. Y por último, la conclusión del texto, que técnicamente se conocía como el postscripto, ¿no?, donde se recogían los recuerdos de parte a parte, de parte de unos a parte de otros. Este punto de las cartas es extraordinariamente importante. Como digo, no vamos a poder centrarnos aquí, pero aquí es donde más noticias tenemos, y en donde los detalles son absolutamente cambian por completo la imagen que podamos tener de aquellas comunidades, ¿no? Cuando vaya, este hermano mío, dale el abrigo que me dejé, los pergaminos, por favor, que no se olvide de los pergaminos, te envío tal. La iglesia que se reúne en casa de Lidia, hay más de 100 mujeres con nombres, en donde en estos finales San Pablo se dirige a ellas. Va a ser el tema del próximo coloquio, no voy a entrar ahora,
pero creo que vamos a tener que borrar una parte de todas nuestros problemas contra San Pablo, ¿no? Que a veces pues dicen, ya, pero no soporto que San Pablo no soportara a las mujeres, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos que cambiar algunas de estas cosas. Y como digo, solamente mirando los finales de estas cartas, vemos no solamente las mujeres que estaban en aquellas comunidades, sino las funciones que ejercían y cómo en muchas de las casas de estas mujeres y la comunidad se reunía en la casa del guía o del dirigente de la comunidad, y en las casas de muchas de estas mujeres se reunía la comunidad. Bueno, sacaremos las conclusiones el mes que viene. De modo que esta sería la estructura de todas las cartas. Podríamos dividir estas 13 cartas en virtud de 3 criterios distintos. El autor, ¿qué mano hay detrás de la carta? ¿La mano del apóstol San Pablo y únicamente del apóstol San Pablo? ¿O hay alguna otra mano de sus colaboradores, como explícitamente citado ya en el final de la carta a los romanos? Os saludo también yo, Tercio, que he escrito esta carta. O podríamos traducir, que he sido el amanuense de esta carta. Evidentemente quien escribe la carta no es quien la escribe materialmente, sino quien la piensa y la dicta, ¿no? Si la directora de un banco le dicta una carta a su secretario, pues el autor de la carta no es el secretario, es la directora del banco, ¿no? Pues lo mismo. Pero en cualquier caso es importante tener presente esto. O, por ejemplo, el final de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16 de esa primera carta que he descrito con más detalles, ¿no? Por tratar de tantos temas distintos. Este saludo final, dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 16, también en el versículo 21, este saludo final es de mi puño y letra. Pablo. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente que el resto no era de su puño y letra, sí de su palabra, ¿no? Dictada, ¿no? Pero no de su puño y letra. De modo que podríamos dividir las cartas en virtud del autor, quien la escribe, y de la presencia fuerte de San Pablo, o más difuminada, tal vez en un tiempo en el que quizás San Pablo ya está muerto, y sin embargo aquella herencia paulina se quiere perpetuar, y no solamente esto, sino que se quiere amoldar a una situación nueva en el que pues la estructura no solo de la comunidad cristiana ha cambiado, sino que probablemente también de la sociedad también ha cambiado, ¿vale? Tal vez esto lo veremos, tal vez no, lo veremos sobre todo el mes que viene, porque yo creo que de ahí podemos comprender muchas de las afirmaciones que se hacen en estas cartas de Pablo. La mujer que obedezca a su marido como si fuera su propio amo. Es decir, sí, lo encontramos en una carta, pero ¿a qué obedece esto? Bueno, pues ya hablaremos. Y así dejamos un poco de intriga, ¿no? Luego podríamos dividirla por el lugar, pero el lugar no por la geografía, sino por la situación. Por eso os pongo ahí la situación del autor. Hay algunas cartas que las dividimos como las llamadas cartas desde la prisión, o cartas desde la cautividad, y sabemos que parte de la vida de San Pablo, años, no meses, Pablo estuvo encarcelado, pero siguió escribiendo, y algunas de las cartas las escribió desde la prisión. O por el contenido, voy a hablar de todo, 1 Corintios, voy a hablar del fin del mundo y del trabajo, 1 Tesalonicenses, voy a hablar de la tarea pastoral de los pastores de la comunidad, Timoteo y Tito, ¿vale? Por el contenido de la carta. De modo que una misma carta de San Pablo podría estar en diferentes divisiones de las cartas que pudiéramos hacer, ¿vale? Pero
En virtud de esto primero, la autoría, podríamos distinguir, como veis ahí, entre grandes cartas. Se llama también cartas protocanónicas, con un nombre que significa que entraron a formar parte del canon del Nuevo Testamento en un primer momento, sin ninguna duda de que el autor había sido San Pablo. Como veis, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera Tesalonicenses y Filemón. Grandes cartas protocanónicas, cartas autógrafas también se les llama, y autógrafo, pues como los de Bisbal, ¿no? O Almudena Grandes, pues es la firma del autor, ¿no? Y conocemos así, la carta autógrafa es la escrita por el autor, ¿vale? Se les llama también, ese nombre me gusta menos, cartas auténticas, ¿no? Claro, si utilizamos este nombre para estas 7, parece que las otras 6 no serían auténticas, ¿vale? Pero son los nombres, todos estos nombres se dedican a estas 7 cartas, protocanónicas, grandes cartas, autógrafas o auténticas. Y con ese otro nombre de la herencia de Pablo, algunos dejan fuera de esta herencia y ponen también en el primer grupo Colosenses, Efesios y Segunda Tesalonicenses, y dejan únicamente como herencia de Pablo las llamadas pastorales, las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito. Otros extienden más esta herencia y ven que en el vocabulario, en el modo de escribir, en las ideas teológicas, que sí, giran todas ellas alrededor de San Pablo, pero que habría una diferencia entre Colosenses, Efesios y Segunda Tesalonicenses y las otras 7. Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Primera Tesalonicenses, que es la más antigua, ¿vale? En relación con... y terminamos ya, ¿vale? Tenemos 1 hora y así dejamos un poquito de espacio. En relación con cuándo, cómo y por qué se agrupan las cartas de Pablo. Bueno, pues hay 3 documentos importantísimos. Uno, escrito a finales del siglo I o tal vez el primer cuarto del siglo II. Y es un documento que conocemos con el nombre, escrito por un autor anónimo, pero lo conocemos por el nombre de la Segunda Carta de Pedro, ¿vale? Que es el último escrito del Nuevo Testamento, tal vez redactado quizás en el año 125, desde luego, después, muchos años después del año 68, que es el último año en el que San Pedro ha podido morir, porque al igual que San Pablo, mueren los dos durante la persecución de Nerón, ¿vale? Por lo tanto, entre el año 64 y 68. Y allí se habla ya de un corpus paulino. Os voy a leer un texto de esta segunda carta de San Pedro, en donde dice: la paciencia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Atención. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Bueno, es un texto muy importante de la segunda carta de San Pedro, en donde se hace alusión a que ya el conjunto de cartas de San Pablo están unidos en textos que empiezan a circular. Y esto hoy nos resulta muy fácil verificarlo, porque tenemos alrededor de 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, y entre estos 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, algunos de ellos en papiro, otros en pergamino, otros en códice, es decir, encuadernados, pues algunos recogen
todos los escritos en un volumen. Por ejemplo, el llamado Papiro 46, que es del año 200, recoge las cartas de Pablo, ¿vale? O, qué sé yo, en el año 135 hay un códice que recoge los 4 evangelios, en donde desencuadernaron la segunda parte del Evangelio de San Lucas, es decir, los Hechos de los Apóstoles, fue arrancado de allí y dejado aparte en el lugar que nos lo encontramos hoy, después de los 4 evangelios, ¿no? Y fue el momento en el que estos 4 relatos sobre los dichos y hechos de Jesús, que se conocían únicamente con un título genérico, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que se lee en Roma, el que se lee en Antioquía de Siria, los que se leen en Éfeso, y que en este momento en el que los 4 con el mismo título son reunidos, recogen el final del título que conocemos a continuación, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y se añaden 2 palabras en griego, kata, y el nombre de un autor, de un evangelista en acusativo, ¿no? Kata Marco, kata Mathayo, kata Lucas, kata Joan, según Marcos, según Mateo, según Lucas, según Juan. De modo que tenemos ese documento que es muy importante, las cartas de Pablo, de San Pedro, que ya nos hablan de esta reunión de los textos. Luego otro todavía más importante, iba a haberlo proyectado, pero os voy a leer rápidamente el fragmento. Es un fragmento importantísimo y se llama así, fragmento de Muratori, y se llama de esta manera, fragmento de Muratori, porque su autor, que se llamaba Muratori de apellido, y los arqueólogos pues ponen a sus hijos, que son sus hallazgos, su nombre, ¿no? Como a veces hacen también los padres, ¿no? Y lo conocemos de esa manera, el fragmento de Muratori, y dice en un momento determinado, y se le llama fragmento porque comienza diciendo el tercero, el de Lucas, ¿vale? Y ahí comienza hablando de los escritos del Nuevo Testamento, el tercero, el de Lucas. Pasando luego a las cartas paulinas, ellas mismas muestran claramente al que quiere entender el lugar desde el que fueron enviadas, el motivo por el que fueron escritas. Entre las cartas de cierta longitud, Pablo escribió en primer lugar a los Corintios. Aquí no hay que entenderlo de manera cronológica, ¿vale? En primer lugar a los Corintios, advirtiendo contra las divisiones en partidos. Unos son de Cefas, otros de Apolo, otros de Pedro, todos somos de Cristo, ¿no? Mensaje que tendríamos que escuchar hoy también. Luego a los Gálatas, prohibiendo la circuncisión, y más por extenso a los romanos, inculcándoles la unidad y el orden de las Escrituras, que tienen en Cristo su principio unitario. Sobre estos particulares no es necesario que nos detengamos más, entre otras cosas porque el mismo bienaventurado Pablo, siguiendo el esquema de su predecesor Juan, escribe a 7 iglesias, aunque solo nominalmente. Y sigue este orden de composición: la primera a los Corintios, la segunda a los Efesios, la tercera a los Filipenses, la cuarta a los Colosenses, la quinta a los Gálatas, la sexta a los Tesalonicenses y la séptima a los Romanos. A decir verdad, y para ser exactos, escribió otra a los Corintios y una más a los Tesalonicenses. Salto un trocito. Hay luego una carta a Filemón, una a Tito y 2 a Timoteo, escritas por afecto y por amor. Y sin embargo, estamos en el año 180, en el año 180. Y sin embargo, inspiradas en el honor de la Iglesia Católica y el ordenamiento de la disciplina eclesiástica. Circulan también una carta a los laodicenses. Antes os decía que en muchas cartas, por ejemplo, también al final de la carta a los colosenses, en el capítulo 4 de la carta a los colosenses, en el versículo 16, leemos: cuando hayáis leído esta carta, la carta que le escribe a los cristianos de Colosas, haced que se lea también en la iglesia de Laodicea, y la que yo escribí a los de Laodicea, leedla también vosotros, ¿vale? De modo, y esto está en uno de estos finales que os decía que son tan interesantes para darnos cuenta de muchos detalles históricos de los que habla Pablo. O por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, un detalle que ya he adelantado en coloquios anteriores,
porque no he podido contenerme, ¿no? Diciendo que como en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 9, San Pablo dice, en la primera carta que os escribí, de manera que es evidente que lo que nosotros tenemos como primera carta a los Corintios no es la primera carta que San Pablo escribía a aquella comunidad de los cristianos que vivían en Corinto. Bueno, y termino ese texto de el fragmento de Muratori. Circulan también una carta a los laodicenses, otra a los alejandrinos, otras escritas falsamente en nombre de Pablo para apoyar la herejía de Marción. No hablaremos de él, pero bueno, sí, un poquito. Terminamos enseguida. Marción quiso reducir el canon del Nuevo Testamento, que tenía 27 escritos, a un único evangelio, fuera Marcos, fuera Mateo, fuera Juan, el de Lucas. Pero no únicamente el de Lucas también hay que expurgarlo un poquito, decía Marción. Hay que quitar todos los textos que parecen un poco judaizantes, ¿vale? El de Lucas, pero todo lo que suene a judío, fuera, ¿vale? Y luego las cartas, pero 10 cartas de las 13, que dejó fuera, primera y segunda Timoteo y la carta a Tito, ¿vale? De modo que, bueno, y la Iglesia, como sabéis, condenó precisamente a Marción por eso, ¿no? Bueno, esto entraba dentro de una doctrina en la que Marción decía algo que no hemos jamás escuchado por ahí. El Dios del Antiguo Testamento es violento y justiciero, no leamos el Antiguo Testamento, acabemos con el Antiguo Testamento. No lo hemos escuchado nunca esto, ¿verdad? Bueno, pues esto ya lo dijo Marción, y la Iglesia lo condenó por esto, ¿no? Claro, Marción había olvidado un hecho importantísimo. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de Jesús. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios al que Jesús de Nazaret llamaba Abba, y al que enseñó a sus seguidores a dirigirse a Él en la oración. Por esto la Iglesia acabó con esto. Bueno, y terminamos. Bueno, habría muchas más cosas, pero no podemos detenernos más. Y a modo de conclusión, simplemente algo de alguien a quien leímos en nuestro viaje con devoción, San Juan Crisóstomo, ¿vale? Uno de estos padres capadocios, en donde vimos el mundo desde arriba, en globo, ¿vale? Y uno de estos padres capadocios, que su apellido no es Crisóstomo, Crisóstomos, en griego significa piquito de oro, ¿vale? Una persona que hablaba muy muy bien y dejaba a todo el mundo encandilado. Juan Crisóstomos, piquito de oro. Bueno, pues acabamos con sus palabras, ¿vale? Cada vez que escucho las epístolas de Pablo en la liturgia, noto que un sentimiento de alegría invade mi espíritu. Me estremezco cuando oigo resonar su llamada. Mi corazón late con fuerza cuando percibo su voz. Siento como si el mismo Pablo se hiciera presente en medio de nosotros y hablara en este templo. Pero me entristece pensar que algunos no conocen en absoluto a Pablo. Otros lo conocen tan poco que apenas si son capaces de decirte cuántas epístolas escribió. Cuando se atreven a admitir que jamás les ha ocurrido coger sus escritos en las manos y leerlos, se escudan en su falta de formación. Veis que ahí hay unos puntos suspensivos porque el texto es muy largo, ¿vale? Algunos me consideran un hombre ilustrado, Crisóstomos, piquito de oro. Si lo soy, no es porque personalmente sea una lumbrera, es simplemente que tengo tal amor a Pablo que nunca dejaría de leerlo. Él me ha enseñado todo lo que sé, y deseo que también vosotros escuchéis atentamente lo que tiene que enseñaros. No necesitáis hacer grandes esfuerzos, basta buscar, encontraréis. Llamad, se os abrirá. Pues el mes que viene, el día 21 de marzo, inmediatamente después de la crema, a nuestro patrón, pues nos reuniremos de nuevo aquí para estos dos temas delicados, ¿no? Que, resumido de esa manera, ¿tenías algo contra las mujeres? En algunas cartas leemos afirmaciones que hoy resultan duras sobre las mujeres. Vamos, imaginaros, ¿eh? No quiero ni pensar en el telediario, ¿no?
Bueno, ¿hay algo de verdad de todo esto? Y luego el segundo tema, la segunda cuestión. ¿Qué nos puedes decir de la esclavitud? ¿Cuál era la situación jurídica de Onésimo, este hermano suyo al que envía y que le dicen que lo traten bien, ¿vale? Bueno, pues no sé si tenemos Pero vosotros digáis. A vuestros... Sí, yo quería hacerle una pregunta. Sí. ¿Se sabe el tiempo que pasa entre que la famosa caída del caballo y las predicaciones o el escrito de las cartas de San Pablo? O planteado de otra forma, ¿qué tiempo tuvo él para prepararse con respecto al cristianismo? Porque me imagino que antes no conocería absolutamente nada. Y sería a partir de ese momento cuando él empezaría y con qué textos contaba para iniciarse en el cristianismo. Sí, vale, bueno, ya vimos en los dos primeros coloquios, hasta el tercero también, en donde estuvimos viendo primero la formación de Pablo bíblica, probablemente de las más importantes de la antigüedad y del judaísmo, evidentemente, del judaísmo estoy diciendo, ¿no? Claro, pero es que esto va a ser crucial para el Nuevo Testamento. Va a ser crucial para el Nuevo Testamento y para la Iglesia cristiana, porque van a encontrar en San Pablo alguien capaz de mostrar cómo las escrituras sagradas del judaísmo, el Antiguo Testamento, se ha cumplido en Jesús. Esto va a ser crucial, esto va a ser absolutamente importante. Y por el espacio de tiempo que dices, bueno, decíamos que si la muerte de Esteban tiene lugar en el año 36, y en ese año 36 Pablo está allí presenciando aquella lapidación como fanático fariseo perseguidor de aquel grupo, ¿vale? Que inmediatamente vienen más lapidaciones y que inmediatamente recibe el mandato de ir a Damasco a buscar a los dirigentes de aquella comunidad cristiana, ¿no? Que ya había salido de Palestina, ¿verdad? Muy poquitos kilómetros. Y bueno, pues estamos en aquellos años, estuvimos hablando de su retiro en el desierto, después de la visita a Jerusalén, ¿no? Y es verdad lo que dices, ¿de dónde le viene a él este conocimiento del cristianismo? Pues él, si escuchamos su palabra, lo que él escribe de dónde le viene a él esto, es de lo que le sucedió camino de Damasco, es decir, de aquella revelación, ¿vale?, de aquel Cristo que le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pero yo sobre todo, a mi juicio, la gran aportación, ¿no?, aparte de la reflexión teológica en torno a los dos pilares fundamentales, la muerte de Jesucristo como muerte salvadora por el pecado, porque esto está presente ya en todos los escritos del Nuevo Testamento, pero en San Pablo nos encontramos no solamente el anuncio de la muerte de Jesucristo, sino la consideración de la muerte de Jesucristo desde el punto de vista teológico como salvación por nuestros pecados. Es decir, como una muerte, en teología diríamos, soteriológica, como una muerte que tiene el poder de salvarnos, ¿no? Claro, esto es una afirmación teológica y una afirmación de fe, ¿no? Y lo mismo que la otra cara de la moneda, la resurrección. También, resurrección, según las Escrituras, al tercer día para nuestra salvación. A mi juicio, la gran aportación de Pablo está en esta capacidad profunda de leer las Escrituras sagradas y de mostrar cómo se han cumplido en Cristo. Pero quiero decir que no hay ningún aspecto doctrinal en todas sus cartas ni en sus... Sí, claro, ya lo creo que lo hay. ¿Y cómo? Muchísimo. Muchísimo. La carta a los romanos, con ese tema que he dicho antes, tenemos que seguir vinculados con la ley de Israel, con la ley judía, o Cristo nos ha liberado de la ley. ¿De qué manera tiene que ser la relación con esta ley, ¿no? ¿Los 613 preceptos tienen que seguir vinculándonos de tal manera? ¿O de qué manera podemos hablar de la ley judía?
De modo que aspectos doctrinales sí, lo que pasa es que no hemos entrado en ellos, porque será probablemente nuestro coloquio octavo, ¿vale? En el que nos detendremos en la teología. Pero la teología de Pablo, que sobre todo habla de la Iglesia como un cuerpo, ¿vale? La Iglesia como un cuerpo. Habla de los cristianos como hijos de Dios. Y habla del poder salvador de la cruz de Cristo y de el poder transformador de la resurrección, ¿vale? Habría muchos más temas, ¿no? La eclesiología también, una eclesiología carismática, una eclesiología compartida, ¿no? De comunión, una eclesiología ministerial, en donde no es una estructura piramidal, sino una estructura comunitaria en donde todos realizan una función en la comunidad cristiana, ¿no? Con ese ejemplo que decía. Entonces, del cuerpo de Cristo. De manera que ya lo creo que tiene muchos rasgos teológicos, ¿vale? Pero no hemos entrado. Yo es que estaba pensando que cuando dice San Pablo que si tengo aquello o lo demás allá y no tengo amor, no tengo nada, me estaba acordando que famoso concepto que es tener amor los unos a los dos como Dios amado, y por lo tanto ahí se terminaba la teología, o la parte más importante de la teología de Pablo. Claro, bueno, y aquí habrá también una vieja polémica. El primer coloquio estuve hablando precisamente de cómo San Pablo fue tomado por unos y por otros para defender posturas totalmente contrarias. Por ejemplo, la Reforma Protestante para defender la justificación, es decir, la salvación por la fe y solo por la fe y nada más que por la fe, o lo contrario, la salvación por las obras, ¿no? ¿Cómo nos justificamos? Y ya digo, pues que aquí se extremaron las posturas, ¿no? Sí. Las escrituras a las que se refiere Pablo en la primera Corintios, el capítulo 15, que hace la profesión de fe, esas escrituras son los evangelios primeros. No tenía. ¿A qué escritura se refiere? Claro, al Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Sola y exclusivamente. Y no solamente Pablo. Lo que encontramos en los evangelios cuando se dicen las escrituras, tampoco se refieren ni a Pablo, que fue anterior a los evangelios, ni a ningún texto del Nuevo Testamento, que no existía materialmente, no existía. Claro. Esto se forma después. De manera que todas estas alusiones que en el Nuevo Testamento encontramos a las escrituras sagradas, o a la ley y los profetas, o a la ley, los profetas y los salmos, pues como su nombre indica, son la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, es decir, la Tanakh, las escrituras sagradas de Israel, ¿vale? Claro, que ahí se decía, él dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Claro. Se supone que claro, también se dice eso en el Antiguo Testamento. Claro. Y por eso, Sergio, es tan importante esto que estás diciendo, ¿no? Por esto encuentran, y la pregunta unida a lo que decía antes Vicente, la clave para mostrar un hecho con el que el cristianismo se presentaba al mundo, sobre todo al mundo de tradición judía, ¿no? Al mundo de tradición judía, que evidentemente no aceptaba que aquel profeta Galileo fuera el Mesías, ¿vale? Y de alguna manera el cristianismo y los líderes y misioneros religiosos, ¿vale? De alguna manera su proyecto era precisamente mostrar que las escrituras se habían cumplido en Jesús. Y por lo tanto él era el Mesías del que hablaban los profetas, que tenía que venir, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero como es muy tarde, sí, la voy a lanzar y la respondes en la próxima. Vale, aquí. Si no, luego se me olvida. Vale. Es que, independientemente del contenido de las cartas, que efectivamente pues, son maravillosas, ¿no? Uno se da cuenta de que Pablo se convirtió en un referente para muchas comunidades, ¿no? Porque lugar que pisaba, lugar que supuestamente había una comunidad a la que le envía una carta o dos cartas o lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues eso, se convierte en un referente, no es solamente un escritor de cartas, es un testigo. Al mismo tiempo, él
su referente es Jesucristo, del que dice, por él lo perdí todo, ¿no? O sea, está estructurando, ofrece unas cartas, un mensaje, pero al mismo tiempo está estructurando la iglesia, ¿no? No sé, está dándole como una estructura, que a lo mejor es incipiente, ¿no? Pero es un referente ahí, no digo que sea un obispo, ¿no? Pero es un referente para mucha gente, ¿no? Es un tema extraordinariamente importante y me lo voy a apuntar para que tampoco a mí se me olvide. Porque no solamente está esta parte que has puesto muy bien, ¿no? Sino también la contraria. Es decir, Pablo se va a convertir en un referente y en lo contrario, para algunos va a aparecer una especie de contrincante, ¿no? Y es un debate que precisamente se conoce como paulinismo y antipaulinismo, ¿no? Paulinismo y antipaulinismo dentro de esa comunidad cristiana. Así es que empezaremos... Lo posponemos que si no sí, me matarán. Por eso digo, empezaremos por ahí, así lo podremos vincular con lo de hoy, mostrando cómo las cartas llevaron consigo la reunión de este corpus y a partir de ahí, pues esto que mostrabas, ¿no? Pablo se convierte en un referente, pero para algunas comunidades también en alguien peligroso, ¿no? ¿Qué pasa aquí, ¿no? Y luego lo uniremos con esos otros dos. Y yendo más allá, también decir cómo la vivencia de la Sagrada Escritura, la vivencia de la Iglesia va precipitando lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, no hay Sagrada Escritura sin Iglesia y no hay Iglesia sin Sagrada Escritura. Eso es muy importante. Los primeros textos paulinos que son primeros textos del corpus, digamos, del Nuevo Testamento, son himnos que se cantaban en las comunidades cristianas, por ejemplo, de los Filipenses 2, Cristo Jesús, que es el misterio de Cristo Jesús junto al Cristo. ¿Quién es Cristo Jesús? Filipenses 2. Y sigue cantando, Cristo Jesús, Él existía en la forma de Dios. Y eso es porque la iglesia es viva y la palabra de Dios es viva y se actualiza y se compromete. Es engagement en francés, según el personalismo francés. Engagement. Gracias, Ricardo, de verdad. Cada vez aprendemos más. Acordaos en marzo y a ver si nos dan ya la propuesta del viaje desde la agencia y podemos lanzarlo. Lo lanzaremos a Turquía, a parroquia y de ahí a los amigos de los coloquios nocturnos. ¿De acuerdo?